buenas tardes a todos. Pues les vamos a dar la más cordial bienvenida a este ciclo de presentación de libros que organizan dos cuerpos académicos, uno del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades y bueno, también del Colegio de Historia, que bueno, estamos colaborando con la iniciativa que ha tenido la doctora Alicia Tecuanguey para pues presentar toda una serie de interesantes textos, a veces contando con la presencia de los autores y con distinguidos comentaristas. Entonces, antes que nada y en primer lugar, voy a dar la palabra al director del instituto, el doctor Francisco Manuel Vélez Pliego, que nos ha facilitado estas magníficas instalaciones y con toda una gran disposición, pues ha facilitado todo el trabajo, toda la gestión que implica este esfuerzo. Entonces, en primer lugar, doctor, escuchamos. Gracias. Gracias, buenas tardes. Antes que nada, agradecerles a los integrantes de ambos cuerpos académicos, obviamente de Alicia, que tuvo a bien correrme la invitación a nombre de ambos grupos, lo que expresa una intención que hemos buscado desarrollar a lo largo de la gestión del instituto, que tiene que ver con construir efectivamente la posibilidad de colaborar entre grupos académicos de distintas unidades que están integradas a la institución y también fuera de la institución. Es decir, tanto en el concepto de redes como en el concepto de cuerpos académicos hemos buscado que haya esta posibilidad. Y en el caso de historia, bueno, pues nos alegra mucho que se vaya concretando esta colaboración entre el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras y los distintos académicos que forman parte del programa de docencia e investigación en historia de nuestro instituto. En segundo lugar, felicitarlos por la iniciativa. Me parece que tanto por el contenido de lo que están proponiendo que se ha revisado en este ciclo de conferencias, de presentaciones, de investigaciones ya hechas libro, tanto por su contenido como porque de alguna manera quienes son los autores y quienes acompañan las presentaciones también han estado presentes en otros momentos justamente en el instituto. Somos de alguna manera viejos conocidos en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Por lo cual yo me felicito mucho, creo que el instituto efectivamente a lo largo de su historia ha abierto esta posibilidad y sigue siendo un espacio de reflexión de los temas que están hoy en el debate nacional e internacional, tanto desde el punto de vista disciplinario como desde el punto de vista, digamos, de las coyunturas sociales y políticas que están presentes. Les agradezco por ello a los autores y a los comentaristas el que hayan aceptado formar parte de esta aventura académica y con ello les doy la más cordial bienvenida. Yo voy a procurar estar presente en todo el ciclo, a lo mejor no tanto como quisiera, pero sí voy a estar presente en algún momento en todas las presentaciones. Y dicho esto, pues damos por inaugurado este ejercicio académico y los dejo aquí con la palabra. Gracias. Bueno, pues ahora me va a corresponder dar la palabra a los o a quienes van a participar en la presentación y discusión de este interesante texto intitulado A las armas, Milicia Cívica, Revolución Liberal y Federalismo en México, 1812-1846, que es un texto que se dio a la imprenta en 2018 y que recopila, hace suma de las reflexiones que han tenido o que han realizado los autores a lo largo de un buen tiempo, ¿no? Y bueno, tenemos la fortuna de contar con uno de los autores, que es el doctor Manuel Schust.
Pero ahora, pues como se trata de presentar el libro, voy a dar la palabra en primera instancia a los presentadores para que al final el doctor Chus nos pueda hacer comentarios, observaciones y demás, ¿no? En principio voy a dar la palabra al doctor Juan Ortiz Escamilla, que es doctor en Historia por el Colegio de México. Es investigador de la Universidad Veracruzana desde 1987, funge como director del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la UB, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3 y bueno, suma una larga lista de publicaciones que no vamos a mencionar, solo quiero destacar que en 1997 obtuvo el premio Silvio Zavala, ¿no? Después, en el 2000, el reconocimiento al mejor artículo sobre el siglo XIX otorgado por el Comité Mexicano de Ciencias Históricas, y en 2009 obtuvo el premio Francisco Javier Clavijero a la mejor investigación histórica que otorga el Instituto Nacional de Antropología e Historia por el libro El Teatro de la Guerra, Veracruz, 1750-1825. Entonces, para dar tiempo a sus interesantes comentarios, abreviamos su currículum, sabiendo que es toda una autoridad en el tema. Maestro, por favor. A las armas, Milicia Cívica, Revolución Liberal y Federalismo en México, de José Antonio Serrano y de Manuel Chus, representan un esfuerzo mayúsculo para explicar los procesos y contextos, tanto en México como en España, en los que los hombres civiles toman las armas para su autodefensa, en la conversión de individuos pacíficos en milicianos. Se trata de una obra novedosa, fundamental y necesaria para explicar el origen, formación, organización y evolución de las Fuerzas Armadas, es decir, el ejército permanente o regular y de las milicias de vecinos o ciudadanos. Los miembros del ejército ya no son una sarta de oportunistas en busca de gloria y de un beneficio personal, sino defensores de proyectos políticos y de marcada ideología. Es decir, apoyar la monarquía o la república, el federalismo o el centralismo, el liberalismo o el conservadurismo. Mientras que en el primero los derechos políticos y las libertades individuales quedaban reservadas a una élite como en la época colonial, el segundo defendía los derechos políticos para todos los ciudadanos por igual y la autonomía provincial y local. ¿Por qué hablar de la Revolución Gaditana? Que este es uno de los temas que se explican muy bien en el libro. Por la enorme cantidad de leyes, reglamentos, decretos y demás disposiciones que dictaron las Cortes y que sentaron las bases de los estados modernos, de lo que representa una verdadera ruptura con el antiguo régimen, como la organización político-administrativa a través de los ayuntamientos y de las diputaciones provinciales, de la división de poderes y la definición de los derechos políticos de los ciudadanos. Fiel a sus principios democráticos, el modelo gaditano de gobierno elevó a un primer nivel de importancia la existencia de las fuerzas milicianas, en las que se suprimía la limpieza de sangre para formar parte de estos cuerpos armados. De ello resulta que los orígenes del Estado-Nación en España y en México parten de la Revolución Liberal gaditana diseñada por las Cortes. De alguna manera, lo que vemos en el libro es una continuación de un modelo de defensa que ya se había planteado desde el establecimiento de las reformas borbónicas del ejército hispanoamericano, entre el mejor modelo de Fuerza Armada para la defensa de los territorios, es decir, las milicias provinciales y urbanas o el ejército regular. Esta es una discusión que se va a dar durante toda la segunda mitad del siglo XVIII, que va a continuar durante toda la primera mitad del siglo XIX, incluso ya después de la independencia, que esto es algo muy interesante que nos están planteando los autores. ¿En qué circunstancias los civiles se ven en la necesidad de tomar las armas para la defensa de una comunidad? Que esa es una pregunta que salta a la vista del libro. ¿En qué momento se desmovilizan
estos ciudadanos, vamos a ver que no se desmovilizan una vez que toman las armas. Es muy difícil eso, ¿no? Tanto en España como en México, la guerra, así nos dicen los autores, fue el factor de cambio social y de construcción del Estado-Nación, el que era sostenido por ciudadanos armados. Históricamente hablando, las milicias de vecinos o ciudadanos se han movilizado en situaciones de emergencia general, cuando las instancias tradicionales, es decir, ejército y policía, encargadas de garantizar la paz y la seguridad y el orden de los pobladores, se ven rebasadas por los opositores al régimen o por un ataque a la soberanía. Con la creación del ejército hispanoamericano a partir de 1768, se reestructuraron las Fuerzas Armadas de la monarquía, las cuales se dividieron en ejército permanente y en milicias provinciales y urbanas o locales conformadas por vecinos. Durante la Guerra Civil de 1810, en México, las milicias urbanas o locales se les llamó compañías de patriotas. Más tarde, la Constitución de Cádiz creó la figura de milicia nacional y en ella se refundaron las antiguas organizaciones de civiles armados y subordinados a las autoridades locales. Para el caso mexicano, el del 3 de agosto de 1822 es con la que se crea la milicia cívica, que este es un tema del que me gustaría después hacer algunas preguntas al doctor. Si los actuales diputados y senadores de México conocieran un poco la historia o fueran más letrados, se darían cuenta que los términos y los conceptos jurídicos no se pueden soslayar. Esto a propósito de unos comentarios que hizo algún senador ayer, donde decía que no importaba el concepto, lo importante era que ya se legislara, se aprobara lo de la Guardia Nacional. Yo creo que es muy importante ver hacia atrás y creo que este libro nos da esa oportunidad de ver qué pasa en una sociedad cuando existe ciudadanos armados como una Guardia Nacional o una milicia cívica o una milicia provincial. Esto es un tema muy serio y creo que este libro nos presenta el antecedente y la experiencia de estos casos que sí los diputados debieran tomarlo en cuenta. Con el restablecimiento en 1820 de la Constitución gaditana, de las leyes, las órdenes, las cortes, se inició un nuevo proceso para la reorganización de las Fuerzas Armadas, tanto en la península como en México. Fue así como el 31 de agosto de 1820 se revisó en las Cortes el reglamento de la Milicia Nacional de 1814. Mes y medio después, las mismas Cortes dictaron un reglamento provisional para la habilitación de las milicias nacionales en las provincias de ultramar. Por esas mismas fechas se puso a discusión de la Asamblea el proyecto de ley constitutiva del Ejército Permanente Español, el cual dividía a la milicia nacional en dos organismos, el de la milicia activa y la milicia local. En esencia, dichos proyectos retomaban el aplicado en Francia en 1795. Si bien en la península dicha iniciativa no tuvo mayor trascendencia, en México el término de milicia activa se utilizó para rebautizar a las antiguas milicias provinciales borbónicas. En España, la Guardia Nacional Gaditana desaparece y es sustituida por la Guardia Civil, que esto es un tema me parece muy interesante y cito, una institución armada con un código militar dependiente del Ministerio de Defensa en vez del Ministerio de Gobernación, que esto es lo que se está discutiendo hoy en día en el caso mexicano, ¿no? Lo mismo va a pasar con la Guardia Nacional, aparece y desaparece en función de quienes ostentan el poder, es decir, de si son los liberales o los monarquistas. Una de las preguntas que yo quisiera hacerle al autor es el tema de la milicia activa, porque ese es un tema para el caso mexicano que curiosamente en España no se aplica, pero acá sí. Y el otro tema es el tránsito de milicia nacional a milicia cívica para el caso mexicano. Que ahí, bueno, nos explican que hay un planteamiento, Guajardo o algo así, uno de los diputados, que lo plantea, todo el mundo lo aprueba, pero no entendemos bien por qué ese cambio. Por eso insisto en el tema de los conceptos, que eso es algo que sí nos llama la atención. Yo recuerdo que
El concepto de milicia cívica es el que se aplica en Madrid cuando viene todo el levantamiento en 10 o algo así. No estoy seguro, pero sí hay un antecedente donde se habla de esta milicia cívica. Pero yo pienso que ahí tendríamos que trabajar más y sobre todo revisar el papel de la milicia activa, que también va a generar muchos problemas en el caso mexicano. Me explico. Una vez consumada la independencia, si algo se visibilizaba en la sociedad mexicana era el extraordinario número de soldados que habían combatido en la guerra. Lo más complicado para las nuevas autoridades era el reconocimiento de sus méritos y de su incorporación a alguna de las Fuerzas Armadas que se estaban proyectando. Los militares se dividieron en 3 organismos: el ejército regular o permanente, la milicia activa y la milicia cívica. Los 2 primeros subordinados al gobierno federal y la tercera a las de los estados y ayuntamientos. En la milicia activa se refundió a los elementos en activo que ya no tuvieron cabida en el ejército regular y aún quedaban subordinados al mando militar, no formaban parte de su sistema escalafonario. La milicia activa quedó adscrita a los comandantes militares federales en los estados. Su misión era la de garantizar la gobernabilidad y subordinación de las entidades federativas a la federación. El problema principal en su desempeño fue su intervención en los asuntos políticos locales, lo que, lejos de garantizar los propósitos para los que habían sido creadas, generaron mayores problemas para la gobernabilidad en los lugares donde hacían plaza, llegando incluso a desestabilizar a los gobiernos estatales y municipales. No se debe olvidar que en situaciones de esta naturaleza la ley se ve impedida para evitar lo que por la fuerza y no por el derecho se quería imponer. Entonces, en este libro podemos ver muy claramente todo este conflicto, explican desde la perspectiva de las fuerzas militares el problema principal que existió en México durante toda la primera mitad del siglo XIX. Como les decía al principio, no son una sarta de militares que van y vienen y demás, sino que están defendiendo proyectos políticos, y en ese sentido creo que este libro nos da muchísima luz para entender el tema. Los autores nos hablan, este es algo que me parece muy interesante y que sintetiza la esencia del libro. Dice que la milicia dejaba de ser provincial y local para convertirse en nacional. Los ciudadanos armados, propietarios o con oficio se convirtieron en el sostén de las instituciones liberales. Cito: la colusión ideológica y política para los milicianos era significativa. Los métodos representativos liberales de las instituciones civiles se aplicaban a una organización militar, donde los oficiales lo eran por votación popular y no por ser nobles o por su preparación en academias o por su destreza y heroísmo en combate, que eran características de la oficialidad del Ejército Nacional. Cito otra vez: la milicia cívica se concibió como una fuerza no solo armada, sino también ideológica y política, capaz de trasladar a la población valores liberales y nacionales mexicanos. Esto es lo importante del tema. Lo mismo sucedió con la Guardia Nacional a partir de 1846, cuando se hizo frente a la invasión norteamericana y cuando se combatió al ejército conservador y al francés. Al final, las guardias nacionales o estos ciudadanos armados fueron la base del ejército liberal ya del porfiriato. Es decir, nosotros queremos encontrar los orígenes, la base del origen en el ejército, toda esta historia oficial, y no, está en los ciudadanos armados, en las milicias provinciales. Como señalan los autores, desde el momento en que las milicias cívicas se radicalizaron sus posiciones, pusieron en jaque al sistema político. Cito: la milicia cívica se constituyó como una organización compuesta por civiles y dirigida por políticos. Que este es el problema. Al estar conformada por ciudadanos y bajo el mando de la autoridad superior, generó una serie de problemas con el ejército permanente y con la milicia activa, lo que va a generar
guerras y más guerras, pronunciamientos militares y demás. Algo que me interesa muchísimo destacar es la composición social de estas fuerzas. Mientras que el ejército permanente cuenta con una oficialidad educada en las academias, en el colegio militar, la tropa, por lo general, son vagos, es gente sin oficio, que son reclutados por la fuerza en los distintos estados y que los envían al ejército. Mientras que las milicias o la Guardia Nacional la van a conformar vecinos, propietarios o con oficio, que tienen, como decían, un modo honesto de vivir. Eso va a generar, eso marca de alguna manera la composición de estas dos fuerzas que son las que se van a estar enfrentando durante todo el siglo XIX hasta la Guerra de Reforma. Y después. Algo que debemos destacar de este libro es, y que no lo habíamos tomado en cuenta y me parece muy importante, es el papel que juegan las milicias, por ejemplo, en el fracaso del gobierno de Iturbide. Esto es algo digno de destacar, y también el papel que jugaron para las elecciones del segundo presidente de la República con Manuel Gómez Pedraza y Vicente Guerrero. Entonces, no es que los congresos y demás apoyaron y votaron, no, eso no nos lo habían explicado. Los autores nos lo están explicando desde el papel de las Fuerzas Armadas, donde los que jugaron un papel fundamental para inclinar la balanza hacia Guerrero, que también eso es otro tema que me parece realmente muy importante destacar. Otro de los temas, y aprovechando que aquí está Israel, que me corrigió la plana en Facebook cuando empezamos a hablar, ahora a propósito de la Guardia, que nos pusimos a discutir vía internet y demás, efectivamente el tema de la Guardia Nacional se discutió en el Constituyente de 1842, pero se discutió, se medio aprobó, pero una vez que disuelven el Congreso ya no tiene efecto. Su primera ley va a ser de 1846 y luego después, después la ley orgánica es del 48 y es un tema que se va a quedar en el tintero, que es lo interesante de lo que está pasando hoy en día en nuestro país, que 173 años después de que se dijo que se iba a legislar sobre la Guardia Nacional, lo estén haciendo. Aquí la pregunta que nos debemos hacer es, ¿por qué han tardado tantos años en legislar sobre la Guardia Nacional? Y yo creo que a partir de este libro, uno se puede dar cuenta de por qué no legisló nadie. Porque le tienen miedo, porque es un gobierno paralelo de oposición al ejército regular. Milicia Nacional y ejército regular siempre han estado enfrentados, históricamente han estado enfrentados. Y lo que quieren establecer ahora, esta Guardia Nacional en realidad es una policía militar, y ahí sí los invito a que lean un artículo que escribí, que se publicó el 1 de enero en Nexos, de mi autoría, que se llama Guardia Nacional o Policía Militar. Y ahí lo que explico es que el modelo que están planteando es el de una policía militar y que tiene como antecedente la Guardia Regional, que fue la que creó Manuel Ávila Camacho durante la Segunda Guerra Mundial en México. Que esto es exactamente lo mismo que están planteando, solo que allí era un estado de guerra internacional, ahora estamos frente a una guerra interna, ¿no? Pero también lo que explicaba es que lo interesante del proyecto de Ávila Camacho es de que incorporó a toda la sociedad. No fue una decisión nada más del gobierno de crear la Guardia Regional y militarizar todo el país creando comandancias militares por todos lados, sino que además organizó a la población civil, es decir, a través de los comités de defensa civil, las guardias, los batallones de obreros, las defensas rurales, los comités femeninos, es decir, hubo toda una organización de la población civil para enfrentar esta emergencia y qué es lo que no estamos viendo hoy en día. Y que yo creo que sería interesante que revisaran ese pasado histórico porque están haciendo una mala interpretación de la Constitución del 57 y la de 1917, porque están ignorando toda la legislación y toda esta experiencia
que los autores nos están compartiendo en este libro. Aquí lo dejo por ahora y muchísimas gracias por su atención. Ahora, bueno, le voy a dar la palabra a Antonio Fuentes Díaz, que es forma parte de la comunidad de aquí del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, es doctor en Sociología por la UNAM, ¿sí? Sus líneas de investigación son violencia, biopolítica y subjetividad en México, movimientos defensivos armados y crimen organizado, apropiaciones comunitarias de la seguridad y la justicia, necropolítica y estado de excepción. Él pertenece al cuerpo académico consolidado de subjetividad y teoría crítica. Ha tenido varios premios y distinciones que no voy a mencionar para no robarle tiempo a su presentación. Participa en varios proyectos de investigación y en grupos de investigación y actualmente, bueno, voy a mencionar solo el último, el grupo de investigación en biopolítica y necropolítica situadas de CISAN UNAM. Entonces, pues creo que su mirada será muy interesante sobre el texto que aquí se nos está presentando. Maestro. Que me gustó muchísimo, aprendí un montón. Yo ahora estoy trabajando temas referidos a las apropiaciones comunitarias de la seguridad en Michoacán y Guerrero. Y entonces esta cuestión me vino a completar un panorama muy interesante y me metió en problemas. Y creo que todavía no tengo el reposo para saber hasta dónde me llevó la lectura del libro. Y voy a hacer algunas anotaciones generales que me llamaron la atención y que espero poderlas comunicar. El libro es realmente muy bueno, muy sugerente, ayuda a entender una parte muy importante de la construcción del Estado, que es desde donde lo estoy viendo, ¿no? Entonces, una primera cuestión es, bueno, es un libro de 7 capítulos muy interesantes, van entreverándose en distintos niveles de profundización respecto a la historia del fenómeno que están estudiando, que es el surgimiento de la milicia cívica entre 1812 y 1846. Una primera cuestión que me llamó la atención al empezar la lectura del libro es los antecedentes previos al establecimiento de la milicia cívica fue la de convocar a ciudadanos a armarse, más o menos también formas de levas, para confrontarlos a los movimientos insurgentes. De tal manera que entonces desde ahí hay un primer momento interesante de cómo se construye grupos que se oponen, digamos, a movimientos de liberación, ¿no? Posteriormente, cuando se da la independencia, estos cuerpos que se forman con fines de contrainsurgencia, por decirlo así, se van a constituir en defensores de la paz pública. Entonces hay una transición de estas formas de defensa exterior hacia una defensa interna. Y hay un cambio de denominación, pero siguen siendo los mismos grupos, digamos, de vecinos convocados a fines de defensa. Y este es un fenómeno muy interesante. De allí que los autores en un primer momento estén diciendo que estos grupos de vecinos armados van a reivindicar en mayor medida los intereses regionales que van a rematar en términos de organización política en la figura del ayuntamiento y en el gobierno del Estado. Por lo tanto, van a generar un contrapeso al gobierno central. Y por lo tanto, la milicia cívica, en tanto cuerpo armado, va a entrar dentro de un proceso hegemónico que va a equilibrar relaciones, digamos, entre las regiones y el centro. De ahí la importancia que los autores relevan respecto de este cuerpo para la construcción del federalismo. Y esto me parece padrísimo, es muy importante, que realmente le pone materialidad, digamos, a la construcción del sistema federal, ¿no? El primero, digamos. Otro punto interesante es que te permite ver la constitución de los monopolios de la coacción, ¿no? Y en general la construcción del Estado, que vendría siendo una especie de expansión de lo privado, una expansión privada de lo público, una construcción privada de lo público, en donde este cuerpo armado va a jugar un papel fundamental para construir ese entorno, que yo creo que se puede seguir rastreando a nivel de la localidad hoy en día. Y eso es el otro punto que quería comentar. Bueno, no lo adelanto, sino vamos poco a poco. De tal manera que me parece muy interesante cómo van los autores ejemplificando estas transiciones de milicias que defienden
la nación, que se va constituyendo, digamos, a la seguridad interior. Todos los puntos que me dejaron pensando esta cuestión es la importancia del ayuntamiento y la importancia de la orientación local en la política regional y cómo muchos de los ciudadanos principales de estas regiones, están estudiando varios estados del centro del país, van a financiar también estos grupos de milicias cívicas y obviamente se van a supeditar ese mando. Esto, digamos, a mí me parece muy importante porque también refiere al establecimiento de estas situaciones de tensión entre las élites locales respecto a las élites que van a tener la representación nacional. Lo leo desde mi experiencia contemporánea también, parte de lo que está sucediendo aquí. Por ejemplo, en los movimientos contemporáneos de defensa que hay en el occidente del país, la figura a la cual se están adscribiendo, digamos, de representación jurídica política, sigue siendo el ayuntamiento, ¿no? Y esto me parece como muy sintomático de cómo se recomponen las relaciones nuevamente entre las diferentes regiones y el centro nacional, digamos, ¿no? Hoy en día. Una de las cuestiones que presentan los autores en la reglamentación de 1823 respecto de estas milicias cívicas es que dicen que la finalidad o uno de sus objetivos era el perseguir y aprender en los pueblos a los malhechores y desertores y defender a los hogares de su pueblo en todos sus términos, contra cualquier enemigo interno y externo. Esto de ser habitantes de los pueblos me parece que también es un debate dentro de todas las teorías y manuales que se da para la conformación de los cuerpos armados, sean militares o policiales. Uno de los modelos discutidos segunda mitad del siglo XX ha sido, en términos de las policías, que sean policías de proximidad, como ahora se les nombra, digamos, ¿no? Este sigue siendo un debate que en el caso de las milicias contemporáneas en Michoacán es una de las primeras demandas que hicieron. Si nosotros queremos cuerpos armados que sean oriundos de las comunidades, ¿no? Este modelo se echó a andar ahora en estos últimos 5 años, en el caso de algunos municipios de Michoacán. Y ahorita voy a abundar un poquito más en ello. De tal manera que con todos estos antecedentes los autores proponen un debate a una de las tesis, que no supongo que es una tesis que se comparte por varias disciplinas, sobre la debilidad del Estado mexicano, ¿no? Y ellos dicen, si uno apela a la historia de las comunidades respecto a cómo participaron en la milicia cívica y cómo generaron un contrapeso al poder central, entonces no estamos hablando de ninguna debilidad del Estado, lo cual les permite entender cómo estos grupos van a generar una potencialidad política y armada que va a encumbrar y va a generar una interpelación directa con el gobierno central a partir de estas figuras del ayuntamiento y del gobierno de los estados, y parte de lo que decía el profesor Escamilla de por qué muchas de las disputas políticas, por ejemplo, entre Pedraza y Guerrero, se declinan por Guerrero, porque no hay elementos que permitan a nivel de los territorios el competir con estas fuerzas de milicias cívicas, ¿no? Y algo muy importante en términos de metodología que plantea el libro a partir de cuestionar esta tesis de la debilidad del Estado es que, habría que ver efectivamente si hay debilidad o fortaleza en términos de los estudios de las regiones, ¿no? Y creo que esto, digamos, me parece un aporte metodológico importante tanto para la cuestión de la historia como para los estudios de ciencia social. La región es muy importante para el entendimiento y la comprensión de cómo se operan prácticas locales que tienen mucho vigor y que a veces se pierden de vista desde la representación macro. Creo que eso en términos de metodología, el trabajo me gustó como lo plantea, como una sugerencia. Otro punto interesante que también me hizo reflexionar sobre mis estudios es que los autores sostienen que la milicia cívica se iba a convertir en una especie de
grupo que se va a confrontar en términos de clase y que hay, por tanto, una exclusión expresa de ciertos perfiles sociales, como por ejemplo los jornaleros, ¿no? En esto que señalaba también el profesor Escamilla, de la peligrosidad que puedes generar con citar hombres armados de cierto estrato que pueden radicalizarse y ser después perjudiciales al orden que supuestamente quieres condensar y establecer. Y esto es bien interesante porque muchos de los miembros actuales de estas milicias que hay en Guerrero y Michoacán se están identificando a partir del trabajo de jornaleros, ¿no? Hay temas, por eso decía que me hubiera gustado mucho porque interpela y te pone a pensar muchas cuestiones acá de cómo esto puede derivarse a otras nociones, ¿no? Y finalmente tengo una serie de notas respecto a esto, ¿no? Una sería que pensar esta articulación de civiles armados en la instauración de órdenes locales ha sido muy importante, pero además ha sido muy reiterado y permanente. Entonces, esto no se ha ido, sino sigue constituyéndonos, ¿no? De manera que nos permite pensar en las formas prácticas de formación del Estado. ¿Sí? Más o menos estamos ahí, ¿no? La otra es la construcción del Estado, digamos, se ha realizado a través de estos entornos regionales, un poco lo que me deja la lectura del libro, donde quienes impulsan políticas regionales son aquellos que pagan a las fuerzas también, digamos, tienen el poder de los principales para generar sus propios órdenes políticos, acompañados de fuerzas militares que sostengan esa instancia, digamos, ¿no? Y lo que decía hace un momento, en pensar cómo expansiones privadas de lo público o que el Estado se construye a partir de estas empresas privadas, por decirlo de alguna manera, ¿no? La región entonces sigue siendo un lugar muy importante de visibilización teórica, empírica, para la comprensión, digamos, de estos desarrollos. Y desmantela la idea de ver el Estado como esta abstracción sociológica que es capturado a veces nada más en términos jurídico-políticos, pero que no tiene la consistencia del rastreo historiográfico y etnográfico, ¿no? Me parece que el libro abunda precisamente a desmontar esta comprensión del Estado. Otro punto que me deja la lectura del libro es el monopolio de la coacción. Digamos, que sería, como uno lo puede ver aquí, un proceso fluido, algunas veces en reversión. Y yo creo que hoy en día está mucho más licuado toda esta cuestión de la hipótesis, digamos, como tipo ideal de la coacción legítima en manos del Estado. Hoy en día hay una proliferación de autoridades que regulan, que no son el Estado y que tienen capacidad armada. Y esto es un fenómeno que estamos observando también a nivel global, donde la ciudadanía armada se vuelve un actor fundamental en la imposición de órdenes políticos locales. En el caso de México, respecto a estos estudios que les comentaba, la ciudadanía armada dibuja campos de disputas muy, muy importantes, donde se manejan en varias regiones una cantidad de dinero impresionante que refiere a nuevas formas de la acumulación a nivel regional, que obliga a la recomposición política muchas veces a través de las fuerzas armadas no estatales, digamos, ¿no? Y un poco para vincularla con la apreciación del doctor Escamilla sobre la Guardia Nacional, uno de los líderes de los movimientos de autodefensa actuales se está proponiendo para ser el coordinador civil de la Guardia Nacional, y ese sería Manuel Mireles. Una de las críticas que hace uno de los estudiosos del fenómeno de la criminalidad organizada, que también está en Ciesas, en Jalapa, Flores, él está diciendo que este modelo de Guardia Nacional, así como está pensado, lo que va a producir es movimientos de autodefensa continuos en todas las regiones. Y yo creo que es un buen diagnóstico. Entonces está para pensar la cuestión. Yo creo que el libro te ayuda a posicionarte. A mí me ayudó así a posicionar mis interpretaciones a largo plazo, digamos, ¿no? Y ver cómo esta gran dificultad de entender cómo se constituyen los órdenes a partir del uso de la coacción, ¿no? Múltiples actores.
Pues eso sería mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y bueno, ahora, por supuesto que sus comentarios son interesantes porque nos hacen repensar esa idea de que la historia sigue aquí, ¿no? Son temas que se desarrollan, se van configurando en el pasado, pero siguen aquí, ¿no? Entonces, vale la pena mucho retornar un poco sobre esa idea. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a Alicia Tecuanguay Sandoval, que pues todos la conocemos, pero aún así vamos a hacerle una breve presentación, que bueno, ella es profesora investigadora del instituto, es licenciada en Historia por la UAP, maestra en Ciencias Sociales por la Flaxo y doctora en Ciencia Política por la UNAM. Tiene una amplia trayectoria docente, tiene innumerables artículos y trabajos publicados, algunos de mucha resonancia, ¿no? Sus líneas de investigación son principalmente la historia política mexicana, siglos XIX-XX, y memoria histórica, discurso político y discurso historiográfico, ¿no? Y además, bueno, es la entrañable y pues bien dispuesta organizadora de este ciclo de conferencias, ¿no? Que con mucho entusiasmo ha echado adelante. Entonces, pues Alicia, tus comentarios, por favor. Participo en la presentación del libro A las armas, milicia cívica, revolución liberal y federalismo en México, 1812-1846, expresando en primer término mi felicitación a José Antonio Serrano y Manuel Schust por la aparición de esta obra que ha ocupado su indagación y reflexión durante muchos años y que hoy aparece en una magnífica coedición en los sellos editoriales del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la editorial Marcial Pons, una importante editorial que tiene sede en Madrid, Barcelona, Buenos Aires y Sao Paulo. Seguramente Manuel podrá informarnos mejor acerca de las características de esta editorial, que no tiene temor de publicar obras y libros de historia en una época en que se lee poco y menos de historia por la propensión que existe al presentismo. Ya sabía que no veía bien. Tenía los lentes equivocados. He pensado dirigir mi intervención hacia la discusión de fondo que creo que subyace al tema del que se ocupa el libro, no sin antes repasar rápidamente su contenido. Los autores despliegan sus hallazgos a lo largo de 7 capítulos en los que se cuenta la historia de la milicia cívica y su conexión como antecedente con la formación del ejército mexicano. No sé si como antecedentes, más bien con la formación del ejército mexicano. Como se ha dicho aquí antes, el proceso evolutivo propiamente dicho está contenido entre los capítulos 2 y 6, organizados cronológicamente, por los que podemos comprender una de las tesis centrales del libro, según la cual la milicia cívica fue la derivación mexicana de la milicia nacional, creada en el proceso revolucionario liberal e hispano que se inauguró con la promulgación de la Constitución Política de la Monarquía Española de 1812, la que rigió la vida de todos los territorios pertenecientes a la monarquía y que revolucionó la convivencia política entre metrópoli y colonias, rey y súbditos, así como entre los mismos súbditos, al trastocar las concepciones, principios y fundamentos de las instituciones y prácticas políticas de antiguo régimen, a la vez que trastocar las jerarquías territoriales que habían imperado en Nueva España a lo largo de 300 años. Así que en esos 5 capítulos iremos descubriendo cómo el liberalismo quedó íntimamente asociado con el surgimiento de la milicia nacional, después cómo la milicia cívica, en el marco del Estado mexicano ya independiente,
se convirtió en fundamento de expresiones confederalistas y republicanas en oposición al modelo político que representaba el ejército realista. A pesar de que al momento en que se funda este cambio, ese ejército ya no era absolutista, sino representaba a la Constitución en la metrópoli. Aunque es bien conocido que en la Nueva España los preceptos constitucionales no se aplicaron, y en buena medida esa es otra de las razones por las que se produce la independencia. Más tarde, Manuel y Antonio nos pedirán detenernos en la coyuntura de 1827-1832 para hacernos ver el momento de radicalización del federalismo apuntalado por las milicias cívicas que dieron lugar a una guerra civil que confrontó al gobierno general con los estados, conflicto que fue seguido por la disolución de las milicias cívicas y con su derogación también de la Constitución de 1824. Finalmente, el ciclo narrativo se cierra cuando los autores explican el surgimiento de una república con dos fuerzas armadas, la milicia cívica y el ejército mexicano, instituciones ambas que expresaron la disputa por el liderazgo político de la República entre dos actores, los Estados Federados y los hombres de la guerra encarnados en Antonio López de Santa Anna y otros comandantes militares, ¿no? Ahora bien, los capítulos 1 y 7 de esta obra, a mi juicio, anudan los problemas en donde se anuncia la inauguración del fenómeno que se va a presentar, en donde se diferencian, se ven las continuidades con el antiguo régimen, pero también se marca muy claramente la diferencia entre un proyecto y otro, porque su definición ideológica no se puede soslayar, y en las conclusiones pues es un cierre de la evolución que se analizó en los capítulos anteriores. Ahora bien, me parece que el problema de las Fuerzas Armadas en relación a la formación de comunidades políticas estables, así como su papel en la deformación o corrupción política, término último que utilizaron los teóricos políticos tradicionalmente para señalar la enfermedad del cuerpo político o el alejamiento de las formas de gobierno de los objetivos y principios para alcanzar la integración y el beneficio colectivo. Ese problema es un problema de la modernidad, específicamente de las formaciones de estados territoriales y más tarde de estados nacionales. De él se ocupó Maquiavelo en varias de sus obras, pero en particular en El arte de la guerra, en el que analizó de qué manera esta y la violencia fueron instrumentos fundamentales para la constitución de instituciones, la conservación y la protección del propio pueblo. Maquiavelo planteaba un punto de vista distinto al que suponía que la guerra era únicamente el medio para el ascenso al poder del príncipe. Así que nuevamente el fundador del pensamiento político moderno subrayó entonces la importancia que la guerra y la violencia juegan en la consolidación del Estado moderno. Atendiendo a esta idea, formuló la tesis de que no hay buenas leyes donde no hay buenas armas. Ahora bien, cuando hablaba Maquiavelo de las armas y de las buenas armas en específico, se refería a la milicia ciudadana, que no debía ser desarmada hasta que el Estado estuviera consolidado. Por esa acción y esa función consideraba que podrían fraguarse realmente súbditos leales. Es por estos súbditos leales que se garantizaba la conservación del reino o del cuerpo político. Maquiavelo pensaba que solo en la República
que solo la República puede asegurar el bien público sobre intereses privados para que ésta alcance esplendor, o sea, la República, y para que el bien sea de la comunidad y no solo del Estado. En condiciones semejantes se implantaba en la relación de identificación entre gobernantes y gobernados y en ellos surgía un sentimiento de sacrificio. Habría que subrayar también que supuso o pensó en que el soldado ciudadano moderno debía ser el núcleo de la máquina estatal, debía ser capaz de estar acorde con las órdenes jerárquicas, con los reglamentos, es decir, que debía tener disciplina. Pero a la vez debía ser un individuo capaz de deliberar, de rebelarse y organizarse en la misma medida en que la ley de la libertad fueran violadas por la clase dominante. No estuvo lejos de sus reflexiones la amenaza de la máquina de la guerra, no estuvo lejos de su reflexión la amenaza que pudiera representar la máquina de la guerra y que ésta estuviera en condiciones de devorar al propio Estado. La idea del ciudadano soldado, de acuerdo a Luis Felipe Jiménez, que pensó Maquiavelo, había entusiasmado a Gramsci e incluso a Althusser, en la misma proporción en que asustó a Agustín Renard y a Michel Foucault. La amenaza del despotismo y la tiranía estaban rondando por sus cabezas. Lejos del problema y tratamiento puramente especulativo, en la experiencia británica, Harrington se ocupó de entrelazar la idea de ciudadanos soldados con la República, con el modo, con la forma de gobierno republicano. Se trata de uno de los pensadores que también estaba ocupado por los temores y alcances de la corrupción de la monarquía británica que amenazaba con la degradación moral, de suerte tal que fue un defensor del ciudadano armado y de la república militar. Con esto quiero decir que el tema de la milicia cívica es un tema que fue un problema que ocupó a los primeros constructores del Estado moderno y que se complejiza en el momento en que el Estado moderno aspira a transformarse en Estado nacional. El autor de la obra, Oceana, consideraba que el mayor problema, el mayor temor era la destrucción de la autoridad política. Pensando en cómo evitarlo, él consideró que habría que retomar a Maquiavelo en su teoría acerca de la crucial posesión de armas, tanto para garantizar la distribución del poder, para posibilitar el ejercicio de la virtud cívica, y para posibilitar el ejercicio de la virtud cívica. Uno de los mejores estudiosos de Harrington, Pocock, señaló que Harrington elevó la posesión de armas como requisito necesario para poder contar con personalidad política activa, o sea, con el ejercicio de la ciudadanía. A las objeciones de los pensadores florentinos que ubicaron al hombre armado como el problema por el que Roma transitó de república a imperio, Harrington precisó que su propuesta no se dirigía hacia el fortalecimiento de los señores de la guerra, sino a ciudadanos que afincaban su condición de libertad en la propiedad libre, es decir, la propiedad entendida como los bienes de la fortuna, la que se encamina al ocio como fin y no como beneficio. Harrington creyó finalmente que solo una democracia de propietarios de tierra, es decir, una sociedad
democrática podía surgir con un gran número de propietarios que poseyeran la tierra en condiciones de relativa igualdad. Solo una sociedad de este tipo contaría con recursos humanos necesarios para poder efectuar un reparto de autoridad política que permitiera la estabilidad de la politeia. Traigo a cuento estas experiencias, estas teorías, considerando que formaron parte de procesos de construcción de estados y sobre todo de estados nacionales exitosos. Experiencias y pensamientos que al lado del libro de Serrano y Chus me permitieron pensar que la experiencia propia y la experiencia presente nos debieran invitar a pensar qué ocurre con estados en los que la participación de ambas fuerzas, ejército y milicias cívicas, fueron copartícipes de la construcción del Estado, pero en nuestro caso, la consolidación del Estado Nacional fracasó al punto de que no solo hablamos de estados fallidos. Cabe pensar, entonces, qué tipo de nuevo comienzo necesitaríamos. Eso es lo que quise decir. Gracias. Y afortunadamente, para entablar un diálogo sobre estas cuestiones, pues está aquí con nosotros uno de los autores de este texto, que es el doctor Manuel Chus, que es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Jaume I de Castellón, que es un especialista en historia de la América Latina y en los procesos de sus independencias. Es doctor en historia, ha sido vicerrector de la Universidad Castellanense, ha publicado variados estudios sobre esta especialidad, ha dirigido un máster de historia del mundo hispánico y figura como o entre los responsables de las conmemoraciones del bicentenario de la Constitución de Cádiz y de la independencia de América Latina. Como podemos apreciar, es un especialista en estos temas del mundo hispánico y ahora pues ha dado a la estampa junto con el doctor José Antonio Serrano este texto que hoy nos tiene aquí reunidos. Y bueno, pues ahora le damos la palabra para que comente, responda y demás a sus comentaristas. En primer lugar, al Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, su director, el profesor Francisco Vélez, y evidentemente a los presentadores y a la moderadora de esta mesa. Al profesor Antonio Fuentes Díaz, que lo acabo de escuchar y de conocer, y me parece que muy interesantes sus aportaciones, y al doctor Juan Ortiz y a la doctora Alicia Tecuangüey, que también acabo de escuchar pero no de conocer. Hace ya afortunadamente algún tiempo que ya nos conocemos, que hemos trabajado en distintas empresas, en uno muy fructífero que culminó con un libro sobre el primer federalismo en México, después de una serie de seminarios intensos, semestrales, a cargo de la doctora Josefina Vázquez, y en los cuales uno, lo recuerdo bastante bien, hace algún tiempo ya, Alicia organizó también en Puebla. Disculpar a mi coautor o a mi copartener, que es el profesor, el doctor José Antonio Serrano. También combina, y sin que me oigan y que como están grabando no me van a oír y ver nadie, creo que está combinando mal su cargo académico con las responsabilidades académicas. Pero, ¿qué puedo decir yo? Que también fui responsable durante algunos años de la universidad y seguramente opinaría exactamente lo mismo José Antonio Serrano, que combiné mal en aquella época mi cargo académico con mis responsabilidades, académico me refiero universitario, con mis responsabilidades académicas realmente universitarias, ¿no? Y por tanto una disculpa, como bien sabéis, pues si no lo sabéis, es desde hace ya, pues va a cumplir ya 4 años presidente del Colegio de Michoacán.
Yo estoy muy tentado en entrar en algunas consideraciones que se han planteado en la mesa, voy a entrar en algunas. Voy a intentar no solaparme, va a ser difícil en consideraciones que se han expuesto y se han planteado unos análisis muy finos de los tres comentaristas y en otras consideraciones. También corro el riesgo de que no explique bien yo de qué va el libro, pero creo que ha sido suficientemente explicado por los comentaristas, por lo tanto voy a omitir algunas consideraciones. Sí que quisiera decir alguna consideración breve. Todo libro tiene una intrahistoria, este también. La intrahistoria de este libro, la que puedo decir, la que no puedo decir pues no la voy a decir, la voy a ocultar, no está aquí el coautor. Es larga, es muy larga, pero coincidente. Yo le propuse a José Antonio Serrano hace, pues yo diría que menos de 2 años, algo así, ¿por qué no hacíamos un libro sobre milicias? Y claro, quien conoce a José Antonio Serrano, la carcajada duró bastante tiempo, ¿no? ¿Qué libro sobre milicias sí hemos escrito? Digo, efectivamente, hemos escrito a lo largo de, pues esa es mi tesis equivalente a la tesis de maestría, fue la milicia nacional, en este caso en Valencia, y en los años 30 y 40, en la propia Revolución Liberal en España, y se publicó un libro en 1987, es decir, hacía algún tiempo. Y José Antonio, por aquel entonces, finales de los 80, estaba trabajando y se publicó también respecto al contingente de sangre, es decir, el reclutamiento en el ejército mexicano. Luego hicimos algunos trabajos por separado sobre la milicia y el ejército y otros conjuntos sobre la milicia, especialmente el origen de esa milicia, como se ha dicho aquí, nacional y su continuidad en la cívica. Pero, sin embargo, pensaba que no había una visión de conjunto de lo que podía discurrir, volviendo a repensar y a plantear en una visión más que sincrónica, diacrónica. Pensaba, yo le decía a José Antonio, es que va a ser muy difícil porque se publicaron cosas dispersas y además con volumen monográfico, que un lector o una lectora tenga una visión de la primera mitad del siglo XIX en México y que tenga una visión, efectivamente, de la construcción del Estado-Nación en México, cómo va evolucionando, cómo va sistematizando su monopolio de poder y, evidentemente, cómo va cambiando, que también era lo que nos interesaba. Cómo se consolidó, cómo triunfó para nosotros esa revolución, para el Estado-Nación, hasta el 1865, y cómo se moderó y conservó, especialmente el 35-46, ahí nos quedamos, en donde el papel de las milicias, llámese como se llame, jugó un aspecto fundamental, porque jugó un aspecto fundamental en esa construcción del Estado mexicano, las Fuerzas Armadas, al igual que en cualquier Estado-nación, tanto en Europa como en Iberoamérica. Porque la milicia no es una cuestión, milicia cívica, milicia nacional, guardia nacional, como quiera llamarse, no es una cuestión única del caso mexicano, sino es una cuestión universal de cualquier revoluciones liberales. Se produjeran a finales del siglo XVIII, se produjeran en el XIX e incluso se produjeran en el XX, porque hay que decir que después incluso dentro de la Primera Guerra Mundial estaban haciendo revoluciones liberal burguesas estados como Rusia o como Austro-Hungría hasta ese momento, ¿no? Y esa es un poco la intrahistoria en esta cuestión, y aquí está el producto. En ese sentido, algunas reflexiones. Una, yo creo que, o creemos, aunque no esté, en espíritu está, creemos que hay que volver a revisitar, yo no sé si a revolver, o a revisitar el siglo XIX, y me quedo con el siglo XIX en España, aunque el libro se queda rápidamente en 1820 para el caso español, se queda para el caso español porque
se produce una independencia para el caso mexicano. Y hay que revisitar ese siglo XIX al menos en los 2 primeros tercios. Hay un abandono, al menos en el caso evidente y doloroso para mí, de los estudios sobre el siglo XIX, primeros 2 tercios del siglo XIX en España. En los congresos de historia contemporánea en España, de la Asociación de Historia Contemporánea de España, que hay potente, son más de 300, 400 miembros, una revista trimestral, es una cosa, una odisea, ¿no? Eso que se llama Ayer, prestigiosa además, pues se hacen cada 2 años. Y yo hice un recuento en los últimos 10, 12 años de las mesas que se proponían en esos congresos y no llegan al 5% en ese caso. Los últimos 10, 15 años, aquellos que aún no seguimos dedicando al siglo XIX, pues es una auténtica minoría. Los jóvenes investigadores, mis alumnos, les hablan del XIX y parece que sea de la prehistoria, pero de la prehistoria bien prehistórica, ¿no? En este caso, en esa cuestión. Una cosa, hay notables colegas del siglo XX y dicen, no, del siglo XIX no quiero saber nada, eso es un totum revolutum, ahí no se entiende nadie, no se puede ver nada. Los alumnos míos tienen pavor de Historia de España y de Historia de América Latina, tienen pavor cuando se produce el examen del siglo XIX o algo así. Es que ahí no hay forma de sistematizar absolutamente nada. Y efectivamente, es un siglo seguramente como el XX, ¿no? Pero un siglo difícil de comprender. No sé si difícil de pensar, como decía Firet, pero difícil de comprender, como más bien decía Sobul. Es decir, hay que comprender muchas cosas. Y hay que comprender una sociedad que se está derribando, que no se está suicidando, sino que se está derribando, como el antiguo régimen. Hay que comprender los mecanismos por los cuales fuerzas sociales nuevas, unas revolucionarias y otras reformistas, quieren reformar y otras revolucionar, derribar ese antiguo régimen. Hay que comprender esos mecanismos, si triunfaron o no triunfaron, y después hay que comprender cómo se fraguó en pocos años, en pocos años, como no en el resto de Europa, sino en el resto de América, en pocos años, 1810, si queréis, 1808, 1830. Un Estado-nación en México, en Argentina, en Bolivia, en Ecuador y un largo etcétera. Sin embargo, 1830, volvemos a Europa, a esa visión de revolucionaria europea, y vemos que en 1830 el absolutismo en la monarquía española sigue, el absolutismo en la monarquía austrohúngara sigue, en la rusa, en la prusiana, en los estados de la península itálica. ¿Dónde está el liberal? En la restauración de Francia antes de la Revolución de 1830, ¿dónde está el triunfo del liberalismo en los años 30, casi 40, y si nos vamos más allá, en Europa? No está. En realidad, donde triunfa el liberalismo en el primer tercio del siglo XIX es en América, y con eso no me refiero a lo que decía sistemáticamente un expresidente conservador, que ahora vuelve a primera plana. Estamos español, América de los americanos, no los americanos de los norteamericanos, sino en Hispanoamérica, en este caso. Ahí es donde triunfó ese liberalismo. Yo ya sé que esto conlleva toda una notable discusión que a lo mejor seguimos mañana, etcétera, etcétera, y que me tiene muy ocupadísimo, no desde ahora, sino especialísimamente en los últimos 3, 4, 5 años sobre esa cuestión. Pero, ¿y qué término de liberalismo? No sino liberalismo, en este caso. Pero en ese siglo XIX, pues se reflejó mal buena parte de esa historiografía, hasta los últimos, no quiero poner fechas, 15, 20 años, porque lo que primó en muchos títulos de esos libros, para España y para México, incluso podía poner muchos ejemplos también de Hispanoamérica, es un desorden, el siglo del desorden, el siglo de la anarquía, el siglo de los espadones, me decían en España, los pronunciamientos, también válido para México. No había forma ahí de sistematizar algo. También de la debilidad, primero de
la burguesía, y luego cuando el término de la burguesía pues ya fue más peyorativo o más escabroso, pues de las élites o de las, no, lo que fuera, en este caso, ¿no? En esta cuestión. Sí, en este caso, claro, oligarquía quedaba muy fuerte en esta cuestión, a veces, en este caso. Sin embargo, el desorden, yo creo que había que rastrear quién inventó eso del desorden. Anarquía sale, en este caso, calificando a las milicias de anarquías por parte de los conservadores, en este caso. Claro, comparado con lo que había antes, el 19 comparado con lo que había antes, y lo que había antes empezó a idealizarse de una forma tremenda. No solamente por algunos profesionales de la historia del derecho especialmente. Recuerdo uno que fue casi canónigo, 1949-1951. Ricardo Levene, presidente de la Academia Nacional de Historia de Argentina y presidente de todas las academias de historia de Hispanoamérica. Las Indias no eran colonias, 1951, diciendo que evidentemente no era para tanto el colonialismo. Y en ese sentido, en este caso, hubo una idealización por parte de algunos también historiadores e historiadoras anglosajones del orden colonial. Eso sí que era un orden, el colonialismo. No el colonialismo en términos peyorativos, sino la estructura jerárquica del orden colonial siglos XVI, siglos XVIII, como si fuera todo una línea continua, desde el siglo XVI, colonia, hasta el siglo XVIII, colonia. Ahí no sabía inmanentemente, no había pasado absolutamente nada. Y evidentemente eso no fue cierto. El orden colonial se mantuvo efectivamente, especialísimamente, porque fue muy dinámico. Y como dijo en algún momento Pierre Vilar, el antiguo régimen no se suicidó, resistió con todas sus armas, incluidas las celestiales, a ser derribado. Es decir, un orden social no se suicida, un orden social se reforma, pero no para obtener réditos, sino para sobrevivir ante el empuje externo e interno de sus contradicciones o de sus propuestas. En esa consideración, el otro orden para el caso de México es que se comparó con el porfiriato. Eso sí que era un orden. Y desde una perspectiva historiográfica evidentemente conservadora. Por lo tanto, el siglo XIII, 2/3 partes del siglo XIX en el caso mexicano, podía decir también para el caso español, antiguo régimen y restauración, exactamente las mismas fechas, 1808, 1875, 76, se comparó con los dos órdenes. Qué casualidad que uno era absolutista y el otro conservador. Entre medio, esas fuerzas en pugna durante más de 70 años, casi 70 años, tiene que haber una comprensión de por qué y quién la reprimió y cómo se reprimieron. Una de las explicaciones es que determinados gobiernos, liberales pero no demócratas, progresistas pero no demócratas, ni los liberales fueron demócratas, ni los progresistas fueron demócratas. No sé si ahora, pero bueno, en este caso, no fueron liberales, sufragio censitario, fueron monárquicos, pero no demócratas, sufragio universal. Solo tuvieron, incluso a su pesar, una opción en los años 20, y era armar a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque no tenían fuerzas armadas. Unos eran los absolutistas y otros eran potencias que también querían invadir. Por lo tanto, tenían que sacarse de la chistera unas fuerzas armadas que no tenían. Y además con un problema añadido, tampoco tenían hacienda. La hacienda o se la habían llevado o estaba esquilmada o no tenían absolutamente un peso, un real de vellón, ni un euro para dotar a un ejército. Por lo tanto, tuvieron que construir unas fuerzas armadas en donde compaginaran armar a los ciudadanos y también tener un ejército. Y esa es la gran discusión, especialmente desde los años 20 hasta los años 30, en los congresos, tanto del periodo de Iturbide breve, como los distintos congresos de los estados, que también había que verlo en esta cuestión. A ver. Algo he dicho que ha molestado, sigue molestando por ahí. Es la silla, ¿no? Bueno, espero que no sean tiros. Sí, yo sentí que era electricidad. ¿En dónde? Sí. Ah, sí. Entonces, atención, ¿quién puede venir? Sí.
he convocado a las Fuerzas Armadas y más allá de celestiales y todo eso. Algo he dicho, siempre me pasa lo mismo, que no ha gustado a alguien en este caso. En ese sentido, si no hay más tiros por ahí o pedernales de esta cuestión, voy a seguir. Milicia cívica, yo creo que se han dicho muchas cosas, aquí no voy a insistir. 2, revolución liberal, que es el subtítulo del libro, ¿no? En este caso. Durante los años, especialmente desde la Segunda Guerra Mundial hasta, yo creo que hasta hace bien poco, triunfó una visión de las revoluciones liberales que algunos tildaron de eurocéntrica, de una visión muy eurocéntrica. Yo con eso discrepo. Yo creo que triunfó no una visión eurocéntrica, es decir, la Academia Española pues no triunfó, la Academia Italiana tampoco triunfó, la gran Academia Alemana de principios del siglo XX fue barrida en la Segunda Guerra Mundial, no triunfó. Lambrecht, por ejemplo, la historia mundial de principios del siglo XX en Berlín y en Leipzig, quedó borrada después de la derrota de la Alemania nazi. No es que Lambrecht fuera nazi, sino que Alemania quedaba absolutamente borrada en su corpus universitario e integrada, evidentemente, y repartida una parte soviética y las otras 3 partes. Por cierto, Francia, ¿por qué está en las otras 3 partes? No recuerdo nunca por qué. Que ganó la Segunda Guerra Mundial. Churchill la propuso para que la Unión Soviética no tuviera el 33% y tuviera el 25% del reparto de Alemania. En ese sentido, yo creo que triunfaron las academias francesa, franco y anglo. Franco-anglo. Sí que fue una visión franco-anglo-céntrica de las revoluciones liberales. Como no, en cualquier historia universal que enseñamos a nuestros alumnos, la que yo también enseño a mis alumnos, la que dijo Carmagnani de los 2 occidentes, Europa y Hispanoamérica, establece con una historia universal e incluso historia de las revoluciones o de las eras de las revoluciones, por citar a alguien tan poco sospechoso como Hobsbawm, de eurocéntrico, en este caso, como una serie de modelos. 1, la revolución industrial para Inglaterra. 2, la revolución francesa. 3, la etapa napoleónica. 4, las revoluciones del 20, 30 y 48. 5, las ya no revoluciones, unificaciones italiana y alemana, ya no hubo revoluciones, ya era demasiado. 6, el imperialismo, y aparece África, explicando África, pero no porque tenga un ente en sí, sino porque se lo repartieron los europeos, aparece África. 7, podíamos seguir, la Primera Guerra Mundial. 8, la crisis, la crack, podíamos seguir al siglo XX. Esa es la misma historia universal. Y entonces dices, ¿qué historia universal? ¿Cómo una historia universal? Evidentemente una historia universal muy eurocéntrica, pero hay que matizar aún más, muy franco-anglocéntrica, porque fueron modelos que canonizaron la revolución industrial en Inglaterra y la revolución liberal burguesa en Francia, en los años 20, 30, 48. ¿Qué sucedió con esto? Pues que las demás historiografías, y hablo por la española y por la mexicana que conozco, pues nos hicimos casi la harakiri, nos flagelamos bastante y fuimos sádicos, incluso masoquistas en esta cuestión, porque cuando comparamos nuestras revoluciones industriales con la de Inglaterra, la conclusión fue un fracaso, no hubo, esto fue un desastre. Y cuando comparamos nuestras revoluciones, o intentamos comparar del siglo XIX con la francesa, dijeron sí, pero no como la francesa. Aquí no hubo tantos muertos, aquí no le cortaron la cabeza a nadie. No, pero como la francesa. No hubo jacobinos, etc. Es literalmente una falacia de modelos. Cada uno llegó a la revolución como pudo en esta cuestión. Y además se lanzó toda una visión idealista de esas revoluciones, en donde se extendió un tripartito, una tríada de explicaciones de las revoluciones, incluidas, evidentemente, las independencias hispanoamericanas o iberoamericanas, para también jalar a Brasil. 1, ¿por qué se produjeron esas revoluciones? Casi canónicamente. 1, porque la ilustración, hubo mucha ilustración, pero esa ilustración no fue hispana. No porque no hubiera ilustrados hispanos, sino porque, como decían
los libros de hispanistas, algunos franceses y otros anglos, con anglos quiero decir británicos y norteamericanos, la ilustración hispana no pudo ser revolucionaria. Era una bola de conservadores todos. Era una bola de religiosos. Y además no tenían ni una visión. No, la ilustración era la francesa y la anglo. Y entonces nos pusimos a buscar a nuestros revolucionarios a ver qué habían leído. Y si habían leído a Rousseau, le poníamos un positivo. Si habían leído a Voltaire, entonces ya eran dos. En este caso, Montesquieu, como era conde, pues ese no era lo mismo. Pero los otros, y si habían leído a Diderot, d'Alembert, etcétera, etcétera, o incluso a Robespierre, aunque fuera bajito, o Danton o Marat, un primo mío, también jacobino, Saint-Just, pues entonces ya estaba ahí. Dos. Las independencias y las revoluciones se habían producido porque habían invitado, para el caso de las independencias, a la independencia de Estados Unidos, como todo el mundo sabía. Habían sido Estados Unidos los que habían hecho la independencia y luego lo que había pasado más al sur del Río Bravo, o mucho más allá, es que habían copiado modelos. E incluso para la historiografía mexicana, durante tanto tiempo, se explicaba el primer federalismo de la primera República Federal como una copia del federalismo mexicano. Hasta que en 1955 una gran profesora que no ejerció nunca en una universidad, sino que en la biblioteca, Nettie Lee Benson, escribió un libro diciendo que el federalismo mexicano era una continuación de los diputados en las Cortes de Cádiz y después en los años 20 y después en el México de los años 20-23 de lo que se había propuesto en las Cortes y en la Constitución del 12. Entre ellos, Ramos de Arizpe, la profesora Nettie Benson, y nadie le hizo caso, ni los gringos, ni en este caso, ni los gringos menos, claro. Hasta que se republicó ese libro en 1990 por el Colegio de México y por la UNAM, y entonces fue toda una propuesta central hasta hoy de esa cuestión. Y tres, las revoluciones en Europa y en América, lo que había pasado es que había un influjo de la Revolución Francesa. Y, por lo tanto, nosotros no hacíamos nada. Ni en España ni en México habíamos hecho absolutamente nada. Habíamos copiado modelos de Estados Unidos o habíamos copiado modelos de la Revolución Francesa. Claro que esto se puso en cuestión, y se puso en cuestión notablemente, porque lo que se empezó a dilucidar es que, para el caso de la Revolución Francesa, no era una cuestión de seguir modelos, sino huir de modelos. Nadie quería una revolución francesa que ya no era la del 89, que hay que recordar que la toma de la Bastilla del 89 y del gobierno girondino del 89-92 eran liberales y monárquicos. La Revolución Francesa derrapó, como dijo Firet, y lo que empezó a visualizarse como Revolución Francesa fue el 93. Claro, 93-95, en 2 años. Guillotina, sans-culottes, la revolución ya había derrapado, esto no era lo que uno quería, y un largo etcétera. Sin embargo, y con esto el segundo punto termino, ¿y las revoluciones de independencia hispanoamericanas? Pero en el caso, entraría para el caso de México. ¿Dónde están? ¿En qué libros están? Ni siquiera en el famoso y magnífico La era de las revoluciones de Hobsbawm, 1789-1848. Lo podéis comprobar. Y fíjate que no es una crítica a Hobsbawm. Estoy poniendo justamente lo contrario, uno de mis autores favoritos, como uno de los grandes historiadores. No hay una sola palabra, no hay una sola página que dedique a un proceso revolucionario que 1808, en 22 años, al 1830, descoloniza un continente. No existieron, no han existido. Entonces yo creo que en ese caso, en la Revolución Liberal, hay que replantear. La aparición de la milicia cívica quiere decir que hay signos revolucionarios liberales, en este caso. Y la desaparición, en general, quiere decir o ha triunfado el absolutismo, caso español, 1814-1823, o ha triunfado el Estado-nación, y entonces lo que ha triunfado es conservar el Estado-nación. Es decir, han triunfado los conservadores porque, como no eran trotskistas y estaban planteando la revolución permanente, cuando pensaron que ya estaba bien de triunfar con el Estado-nación, pues entonces se hicieron conservadores a muchos de los liberales y también de los progresistas. Es decir, vamos a conservar. Y efectivamente, la milicia cívica, la milicia nacional, la Guardia Nacional, en sus distintas apelaciones,
llegó un momento en que era peligrosa, como dijo Lucas Alamán. Era un volcán, en este caso, como dijo Lucas Alamán. Es decir, no había forma de controlarla. Y además, el moderantismo no solamente desarmó y desmovilizó a la milicia cívica para el caso español y para el caso mexicano, exactamente lo mismo. Empezó a moderar y en este caso, a moderar y a quitarle prerrogativas a los ayuntamientos. Ese es uno de los kits de la cuestión del proceso de la revolución liberal en España y en México. Porque el ataque fundamental en distintas leyes para España y México no es primero la milicia, sino vamos primero a controlar los ayuntamientos y después controlaremos la milicia. ¿Por qué? Porque la milicia la controlaban los ayuntamientos, la controlaban los alcaldes. Y conforme y herederos de la ley electoral de los ayuntamientos desde el 1812, heredero en la Constitución de 1824 en México, los ayuntamientos tenían mucho poder. Tenían 4 fórmulas fundamentales de organización del poder local. 1, Hacienda, impuestos. 2, abastecimiento y sanidad. 3, educación incluso. 4, Fuerzas Armadas, que era la milicia, en este caso. Entonces era un poder local que además politizaba a sus ciudadanos, pero que además tenía un resorte, efectivamente, del monopolio coercitivo a niveles de poder local. Y entonces, claro, los testimonios de los conservadores, y cuando se vuelven conservadores sobre los ayuntamientos, es que no hay por dónde controlar esos ayuntamientos. Y entonces, si repasamos muchas de las constituciones de los estados federales, a partir de 1825-26, se echan las manos a la cabeza diciendo ¿qué hizo Cádiz? Cuando además el gobernador de Oaxaca era el costarricense, en este caso Flores, que había sido diputado en las Cortes de Cádiz. ¿Qué hizo Cádiz? Como si no tuvieran responsabilidad Ramos de Arizpe, Uribe de Alcocer, Mendiola y un largo etcétera, que en esos primeros años también ocuparon cargos de los estados y en el Estado federal, que eran diputados de Cádiz. ¿Qué hizo Cádiz? Una revolución, porque creó ayuntamientos cada 1000 almas, está en la Constitución. Y entonces nuestros colegas de Derecho, no sé si hay alguien aquí de Derecho, nuestros colegas de Historia del Derecho dicen, no, es que eso era la norma, luego no se llevó a la práctica. Bueno, en este caso, la historiografía mexicana es potentísima en ver cómo se crearon los ayuntamientos aplicando la Constitución de Cádiz. Oaxaca pasó de 4, 5, 6 ayuntamientos a más de 400. ¿Cómo controlar el propio Estado de Oaxaca? El propio Estado de Oaxaca, en 25-26, 400 ayuntamientos con esas competencias. Cuando llegó la ley federal, entonces diciendo, nada de 1000 almas, en este caso, sino cada 5.000, 7.000 ciudadanos, es decir, que contribuyeran, no que hubieran nacido como registros de parroquiales. Y en esa cuestión, y por ir cerrando, efectivamente, en Revolución Liberal es la construcción del Estado-Nación y la milicia nacionaliza. La milicia obliga, en este caso, a jurar a la nación, a tener una serie de consideraciones, son las Fuerzas Armadas. Y hay una tensión no resuelta entre, no sé si no resuelta hasta 2019, entre aquellas, y no digo ejército, sino Fuerzas Armadas, aquellas Fuerzas Armadas controladas por el poder local, por el poder político, ayuntamientos o Estado, y aquellas Fuerzas Armadas controladas por el Estado federal, porque el Estado federal es el que ejerce el monopolio de la violencia, efectivamente, con el ejército. Pero la rivalidad no es en el campo de batalla, porque supuestamente ambas Fuerzas Armadas del Estado federal, el ejército, y de las milicias, los ayuntamientos y después los estados, porque los gobernadores van a ser los directores de esas milicias, pues van a rivalizar. Y con esto me paso al tercer punto y último. Se ha discutido mucho, yo creo que muy bien en los últimos años, cuando me refiero a los últimos años son 10, 12, 15 años por lo menos, el federalismo mexicano. Se han hecho auténticamente estudios monográficos generales y también por estados. Pero estudiando la milicia, y fíjate, muchas veces, no se os pasará a vosotros y a vosotras, me imagino que sí, estáis estudiando un tema de investigación, llevas algún tiempo, llevas mucho tiempo, llevas bastante tiempo y resulta que llega un día diciendo,
soy un auténtico tonto. No he visto un tema tan claro como el que final han pasado, no voy a decir los años, 10, 15 años, y no vi en general cuál era el problema. Yo me pasé en los primeros años, en los años 90 especialmente, principios de los 2000, buscando la revolución liberal en México. Entonces, con discusiones, especialmente con Alicia, con el doctor Juan Ortiz, que mira a ver qué voy a decir, y con discusiones con el doctor José Antonio Serrano, discusiones nada reposadas con doctor Serrano, amistosas siempre, pero reposadas no en este caso. Y es que yo venía con el mismo esquema que planteaba el esquema notable de buscar elementos de revolución liberal en España. Me equivoqué totalmente, por una sencilla y compleja razón a mi forma de ver. Y Gara va a decir, pues menuda tontería. Efectivamente, fue una tontería. Porque buscaba la revolución liberal, al igual que en España, en los códigos, en los decretos, en las órdenes del Estado federal. Y sin embargo ahí aparecía una revolución, un Estado-nación muy leve. Efectivamente, un Estado, no quiero decir fallido, ni un Estado poco potente. Un ejército que discutía el Congreso Federal de entre 25.000 y 30.000 soldados para toda la República. Pues ¿qué ejército era ese? ¿No? En cuanto a número. Unas leyes muy tenues. Me equivoqué totalmente porque estaba planteando un aspecto de pecado casi mortal para historiográficamente. España tenía, para esos años, un Estado centralista y, por lo tanto, todo lo que emitían las Cortes eran los decretos leyes revolucionarios. Pero México no. México, 24-35, no tenía un Estado centralista, tenía una república federal. Y entonces vamos a coincidir, obviamente, sí, obviamente, pero yo no lo encontré. ¿Por qué? Porque la revolución no estaba en los decretos del Estado republicano federal, estaba en los decretos y en las constituciones de cada uno de los estados de la República Federal. Ahí estaba la revolución. Entonces, cuando llegamos a esas constituciones y a esos decretos, claro, mis ajas se arquearon. Ahí estaban las desamortizaciones, la abolición de los diezmos, la creación de milicias, o sí o no, la discusión hacendística, que busqué estudiaba José Antonio, si abolían el diezmo, si no abolían diezmo, si abolían el tributo, si no abolían el tributo, y un largo etcétera. Ahí estaba la revolución porque México tenía un Estado federal. Un Estado federal. Y allí fue, yo creo que ahí hay que residir, lo han nombrado los presentadores, hay que subrayar, a mi forma de ver, a nuestra forma de ver, la potencialidad del Estado federal. No como de la República Federal, sino la potencialidad de los estados que crearon el federalismo. La potencialidad de Zacatecas, en donde buena parte de sus réditos, efectivamente de platería, se la destina a crear una de las milicias de las milicias cívicas más grandes de la República Federal. 5.000 tenían, 5.000 milicianos sobre las armas y comprando cañones a ingleses y a franceses. Claro, cuando se enfrenta, cuando el Estado republicano federal le pregunta, ¿y las minas de quién son? El gobernador de Zacatecas dijo, claramente de los zacatecanos. Y cuando le hace, no, reconsiderar esto mejor, que vamos a mandar nuestro ejército. García Salinas dijo, mandarlo, no hay ningún problema. Y los derrotan al ejército federal en el 32, como bien sabéis. Unas milicias tremendamente potentes. Claro, cuando esas milicias, además de defender al Estado, empiezan a tener reivindicaciones sociales, entonces es otra consideración. Burguesía o como queráis, élites o clase dirigente de cada uno de los estados se van hacia atrás, diciendo preferimos un estado republicano federal donde el Estado tenga mucho más poder que nuestro Estado, pero tenga mucho más poder en términos armados, porque si no, ¿en qué términos estamos hablando? Y entonces lo que sucedió es que finalmente, no es que, y en eso discrepo
en este caso de algún título, no es que el Estado republicano federal fracasara, es que el Estado republicano federal fue derrotado, que es diferente. Fue derrotado no por una república centralista, sino como la república centralista ahí aparezca, sino por una serie de clases dominantes de todo tipo, de todo el Estado federal, que apostaron por una moderación desde el centralismo, no solamente política, ideológica y jurídica, sino sobre todo armada. Y se convirtió en una cosa, menos milicias, más ejército. Porque las milicias lo controlaban el poder político y el ejército lo controlaba el poder militar. Y como buen Estado federal, también centralista, el poder militar está centralizado. Muchísimas gracias.